nuevamente a través de esta transmisión. Es un gusto, un privilegio que el cielo me concede el poder compartir con ustedes de nuevo la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del cielo, ya que el tiempo es oro y los hijos verdaderos del Señor lo saben aprovechar al máximo. Y esperamos ser de ellos para sacarle el mayor provecho en esta hora a este mensaje que es de preparación para la crisis final. Se avecina el segundo diluvio y la hermana cuando le daba el título me decía, ¿cómo así, hermano? ¿Va a haber un segundo diluvio? Claro que sí. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios para que sea Él quien nos ayude a comprender este estudio. Esto es más que todo un estudio. Duré casi 2 semanas para prepararlo y de una manera especial lo voy a estrenar con ustedes. Eh, que sea el Espíritu de Dios quien hable y Él que me ha dirigido para poder completarlo pueda ser de gran bendición como lo ha sido para este servidor, para despertar en muchas cosas que necesitamos entender para no ser sorprendidos eh, por este segundo diluvio. Oremos, Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de congregarnos a través de este medio, a través de la distancia. Oí que algunos estaban en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Bélgica, en Colombia. De diferentes partes del mundo, un pequeño remanente se une a través de este medio, de miles que hoy tristemente están absortos en sus placeres, deseos, negocios, diversiones, perdiendo el tiempo de gracia que tenemos para preparar, Señor, ese carácter que habrá de subsistir en la batalla final. Y de poder, Señor, utilizar los medios que tú nos has dejado para que finalmente podamos ser de esos que toman la decisión de entrar a esa arca que nos va a proteger del diluvio final que habrá sobre este planeta Tierra. Por eso, Señor, háblanos a través de tu palabra, que podamos predicar en esta hora a la ley, al testimonio y tu pueblo pueda oír de esa manera, como lo decía nuestra hermana, no sean mis palabras, sino sea un escrito está, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, para nuestra edificación. Para ello rogamos la poderosa presencia del Espíritu Santo que pueda descender a cada hogar, a cada lugar donde están oyendo y a los que han de oír. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno. Es necesario construir un arca. La pregunta es, ¿será necesario construir un arca? ¿Cuál será esa arca para los últimos días? Pues la palabra del Señor nos muestra, y quiero abrir el contexto para que empiecen a vislumbrar a qué me refiero cuando hablo del segundo diluvio. Y más que preparar un arca, necesitamos vivir la experiencia que vivió Noé al prepararla, ya que fue una experiencia de fe. Él tuvo que sostenerse por medio de la fe en la palabra de Dios. Porque recuerden que en sí no fue el arca, fue la presencia de Dios que estuvo con él en esa arca, que pudo sostenerse en medio de ese tremendo diluvio. Y fue porque él siguió al pie de la letra las indicaciones que Dios le había dado, que él un día pudo entrar a esa arca, y no solamente él, sino finalmente toda
su familia, porque él fue fiel. Y ahí es donde se cumplen las palabras que el apóstol Pablo le dijo allí a ese carcelero: si crees, no solamente serás salvo tú, sino toda tu familia. Y tristemente, queridos, quiero mostrarles a través de la historia que muchos han naufragado en la historia de este mundo porque no le creyeron verdaderamente al Señor. Qué lindo que Noé, por su fe, por su entrega, por su valentía, aun cuando el mundo antidiluviano se burlaba, le llamaba fanático, loco, él se mantuvo siempre de acuerdo, aún así dijo el Señor. Y siguió las indicaciones para que finalmente el arca, según las indicaciones que Dios había dado, fuera edificada para soportar ese diluvio. Pero vuelvo a decir, en realidad, aunque el arca era el medio, finalmente quien los libró de la muerte y de que el arca fuera destruida por la furia de las aguas fue el poder de Dios. Pues mis hermanos y mis amados, este título tiene un doble cumplimiento, tiene un doble contexto, podríamos decir, para el tiempo del fin. Se avecina una tormenta, se avecina un diluvio, se avecina los juicios de Dios sobre este planeta Tierra. Y en primer lugar necesitamos construir un arca. ¿Y cuál es esa arca? Pues hermanos, es nuestro carácter. Es una experiencia verdadera con Dios que nos habrá de sostener en medio de la gran crisis final que se avecina cuando se desaten los cuatro vientos y cuando las siete plagas, que en el contexto del primer diluvio podríamos decir son las primeras gotas de los aguaceros de la ira de Dios sobre este mundo. Pero para ello necesitamos haber construido un carácter que sea inamovible con el poder de Dios y que se mantenga firme por la fe como lo hizo Noé, aunque el mundo se le vino encima. Él se mantuvo firme en una, así dice el Señor, y no solamente lo predicaba, sino dice la inspiración que cada martillazo era un testimonio de su experiencia, de su realidad con Dios. Qué triste que muchas veces nosotros, mis amados, decimos estarnos preparando para este acontecimiento que se avecina y que la palabra de Dios lo llama el Armagedón, pero solo de labios para afuera, porque en nuestro carácter, en nuestras vidas, en nuestros hogares, se ve algo totalmente diferente. No estamos realmente construyendo un carácter que sea inamovible. No estamos dependiendo cada día del Señor por la fe. No estamos aprovechando el tiempo para edificar ese carácter. Cada día se desperdicia el tiempo en las cosas de este mundo y la palabra del Señor por eso en el libro de Lucas advierte de este día terrible que vendrá sobre esta tierra, de ese diluvio que el Señor va a permitir con las siete plagas postreras que van a caer sobre este planeta Tierra y que solamente serán librados los que construyeron ese carácter semejante al de Cristo. Y vamos a mirarlo, queridos, ese es el primer contexto, o esa es la primera figura a la cual quiero llevarlos, porque es la que está más cerca. Y luego vamos a mirar la figura final del diluvio que se avecina, que será en el contexto del juicio final. Las primeras gotas de los aguaceros caerán con las siete plagas. Pero luego la escritura dice, vamos allí, al libro de Primera de Pedro. Vea lo que dice en el libro de Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 3.
Y aquí le respondo a la hermana Maggie que se hacía esa pregunta, ¿realmente habrá un segundo diluvio? Sí, hermana, ya no de agua, sino de fuego. Pero solo seremos preservados en el contexto de este segundo diluvio si hemos edificado, estaremos dentro del arca literal. El arca espiritual hoy para enfrentar las primeras gotas de ese diluvio, que son las 7 plagas postreras, es nuestro carácter. Es la experiencia de la santidad sin la cual nadie podrá entrar dentro del arca. ¿Y cuál es el arca literal? Que nos guardará del segundo diluvio. Pues es la nueva Jerusalén, queridos. Es esa ciudad santa en la cual no entrará quien no edifique un carácter para la eternidad. Y recordemos, el carácter se edifica por la fe, por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quien vive de acuerdo a una, así dice el Señor, tendrá el carácter de Jesús y se mantendrá firme frente a las acechanzas del diablo, frente a la ira del dragón que se desatará en los últimos días para perseguir y aún si es necesario matar a aquellos que están viviendo esa experiencia, pero que el Señor los protegerá de esa terrible condición en la que quedará el mundo sumido bajo las 7 plagas. Y ahora dice aquí, dice en el versículo 3, sabed ante todo que en los últimos días, segunda de Pedro 3:3, vendrán burladores. Pregunto, ¿ese no era el contexto de la experiencia de Noé cuando estaba construyendo el arca? Se burlaban de él, loco, fanático. Y hoy quienes predican de estos acontecimientos finales le llaman así, extremistas, locos. Hermanos queridos, qué terrible, qué ignorancia, cuán adormecido nos tiene el enemigo, porque hoy no se predica esto y quienes predican esto lo llaman alarmistas como si esto no fuera palabra de Dios y es la que necesitamos porque es la verdad presente para estos últimos días. Esto se avecina, hermanos. Esto está a las puertas. Y por eso dice aquí, sabed ante todo que los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. ¿Cuál es el problema? Que no queremos oír estos mensajes porque nos dañan lo bonito que la pasamos aquí. Los que están amañados y los que no se están preparando realmente y los que no entienden que estamos de paso y somos peregrinos y que necesitamos terminar esta obra para que venga el fin. Pero vea lo que dice el versículo 5 para ir avanzando. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, y escucha, el segundo diluvio, y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que mis amados, viene un segundo diluvio, ya no es con agua. El Señor prometió que no volvería a acabar este mundo con agua. Pero el segundo diluvio, cuando usted mira lo que dice el Espíritu de Profecía, en especial el libro El conflicto de los siglos, ¿cómo será ese diluvio? Dice que fuego descenderá del cielo y fuego saldrá de las profundidades de la tierra, así como sucedió con el agua, y purificará esta tierra. ¿Y cuál será el arca en ese momento que hará que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios subsistan? La nueva Jerusalén que descenderá del cielo como una esposa ataviada de su marido. Y dice que los santos podrán entrar allí y resguardar sus vidas. Estarán allí al lado de Jesús. Y solo los que tengan derecho a entrar por las puertas de la ciudad
serán librados del segundo diluvio. Pero para eso necesitamos, hermanos, edificar un carácter, seguir las instrucciones para que podamos entrar a esa arca. Y eso es lo que vamos a mirar hoy, queridos. Eso es lo que vamos a mirar hoy. ¿Cuál es el plan estratégico que el Señor dejó para los últimos días para que usted y yo podamos entrar dentro de esa arca? Y para que podamos subsistir en los primeros aguaceros del diluvio bajo el contexto de las 7 plagas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, queridos, que cuando Noé entró al arca pasaron 7 días? Y queridos, vienen 7 plagas que parecerá que Dios se olvidó de nosotros. Y dice que fue el momento de mayor prueba para Noé y su familia, porque no llovió en 7 días. Pero al 7º día descendió la lluvia, descendió el diluvio. Y fue un tiempo de angustia y de gran prueba de fe. Y saben, mis amados, las 7 plagas también constituirán el mayor tiempo de angustia para los que hayan edificado su carácter, para los que hayan entrado por fe en el arca, queridos. Los que por fe están viviendo la experiencia para entrar en el arca, hermanos queridos, estarán seguros, porque el enemigo no los podrá tocar. El enemigo no los podrá tocar. Y saben, queridos, por eso, bajo el contexto de las 7 plagas, cuando la gente despierte, querrán entrar al arca, querrán vivir la experiencia, querrán construir ese carácter, pero ya será demasiado tarde. Y dice la Biblia en el libro de Amós que irán errantes de mar en mar, desde el oriente hasta el occidente, buscando. ¿Y saben qué así hacían los antidiluvianos? Cuando empezaron a caer las gotas de la ira de Dios a través del agua del diluvio, se dieron cuenta, ahí fue cuando entendieron. Y ahí ya era demasiado tarde y le pegaban: Noé, ábrenos. Pero quien había cerrado la puerta de la misericordia era la mano de Dios y nadie podía abrir esa puerta de esa arca. Mis amados, la historia de una manera literal se va a volver a cumplir en los últimos días. Ahora vamos a mirar cómo podemos construir ese carácter hoy. ¿Cuáles son las indicaciones que el Señor ha dejado para que usted y yo podamos entrar dentro del arca, que nos resguardará del diluvio de fuego que va a caer Aló, aló. sobre este planeta Tierra? Pero antes, quiero compartir este párrafo que fundamenta más por qué llamé el segundo diluvio, el arca para el segundo diluvio. Vea lo que dice Patriarcas y Profetas, página 87. Escucha, tremenda declaración. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley había ocasionado su ruina, hablando de los antidiluvianos. Así también, escucha, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra, bajo el contexto de las 7 plagas, dice, así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, así lo dice la mensajera. Por eso yo no hablo nada que no esté escrito. Dice, así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consistió su pecado. Y saben, mis amados, cuando vamos a Mateo capítulo 24, ahí lo dice claramente. Ahí lo dice claramente. Mateo capítulo 24 nos hace recordar que la historia de Noé y el diluvio se volverá a repetir en estos últimos días y en todas las esferas. Vea lo que dice allí Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante.
Dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días de Noé antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? ¿Cómo los tiene el enemigo y aún al pueblo de Dios? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron, porque el diablo no le cae bien, porque al diablo no le parece bueno que se predique acerca de estas verdades, porque quiere tener al mundo y al mismo pueblo de Dios en las tinieblas, para que sigan disfrutando, sigan afanándose por las cosas del mundo, sigan sacando tiempo para todos los deleites del corazón y venga el cierre de la gracia y hermanos nos halle sin el carácter para poder entrar al arca, para poder entrar al arca que nos resguardará de los juicios finales, de las gotas de la ira de Dios y del fuego que habrá de purificar en el segundo diluvio esta tierra del pecado. Y que finalmente nos pase. Y por eso la escritura en Amós capítulo, en el libro de Amós capítulo 4 versículo 6 lo dice, queridos. Perdón, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento y miles van a perecer por eso. Miles van a perecer por eso, queridos, porque ni dejamos predicar, ni estudiamos, ni predicamos la verdad. Hermanos, qué terrible cuando somos piedra de tropiezo para la verdad. Ni dejamos que se predique la verdad, ni la predicamos. Tremendo. Y por eso dice acá, lo que va a pasar cuando se cierre la gracia, dice, y no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque no quisieron oír, porque no quisieron estudiar, porque no quisieron pasar tiempo con el Señor, no quisieron seguir las instrucciones de Dios, prefirieron los deleites, las comodidades, los privilegios, los afanes de esta vida, y no entendieron nunca lo que se venía y cómo prepararnos para ese diluvio. Hermanos, hay una preparación. Dios dejó instrucciones también para el segundo diluvio, para poder entrar dentro de esa arca. Dios dio instrucciones y ahorita las vamos a mirar. Así como a Noé le dijo, haz esto. Y si usted mira las instrucciones que le dio a Noé, hermanos, es que este estudio me dejó tan asombrado, tan tremendo, queridos. O sea, se cumple tan a la perfección. Dice que cuando el Señor llamó al hombre a entrar al arca, solo Noé y su familia entró. Y los animales entraron. Y el ser humano se quedó por fuera. Y si usted mira hoy, hermanos, la historia se repite. Hoy los animales son más sensibles a la voz de Dios que ni el mismo ser humano. Terrible, hermanos. Cómo la mente del ser humano se ha corrompido a tal punto. Y hemos llegado a los días de Noé. La maldad y el corazón del hombre solo es de continuo solamente al mal. Y por eso precisamente dice el amor de muchos se enfriará. Y solo los que sean como Noé, que perseveren construyendo ese carácter para entrar a esa arca, son los que van a ser librados cuando se cierre la puerta de la gracia y de la misericordia. ¿Por qué? Porque, queridos, ¿cuál es la evidencia de que se está construyendo el arca? De que estamos edificando un carácter, hermanos, la predicación del evangelio eterno. Esa es la evidencia, esos son los martillazos que debemos dar. La predicación del último llamado de misericordia en el mensaje de los 3 ángeles. Y será predicado el evangelio para testimonio. ¿Quiénes son los que están perseverando para ser salvos, queridos? Los que están predicando el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Esa es la evidencia. Hermano, si usted no se está preocupando por amonestar al mundo, por preparar al mundo para la venida del Señor y para lo que viene, posiblemente usted está con el mundo.
está en los afanes y en los deseos del mundo. Y es ahí cuando lo dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 21:34. Mira por usted mismo, hermano. Si usted está esperando que la iglesia se despierte, hermanos, ese día nunca llegará, lo dice la pluma inspirada, no lo digo yo. Debemos hacer esfuerzos personales, consagrarnos nosotros y consagrar a nuestra familia. Esto va a terminar por familias. Ni siquiera nos vamos a poder reunir en los últimos días los verdaderos hijos de Dios. Será de casa en casa que tendremos que finalmente predicar el evangelio. Y por eso, queridos, si hoy usted no está involucrado en la obra de predicar, significa que posiblemente no está construyendo su carácter para entrar al arca. Si no estamos afanados por dar testimonio de la verdad. Y hermanos, esto no implica que se conviertan 1000, 2000. Eso no es problema de nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencer. Pero el problema y la responsabilidad de nosotros es dar el martillazo, seguir martillando, porque mientras más martillamos, más nuestro carácter se edifica, más conocimiento vamos a tener, más luz vamos a recibir y más instrumento de Dios vamos a hacer en sus manos. Pero si estamos sentados sin hacer para nada, seremos desechados. Y hermanos, la mayoría de los que no hacen nada para el Señor es porque ya su mente está en las cosas seculares, están en los deseos de este mundo, afanados. Y muchos por acumular y acumular, cuando eso se va a convertir en una montaña y no estamos haciendo la obra, no estamos invirtiendo para el cielo, ni en recursos los que tienen, ni en tiempo los que todos tenemos, ni en influencia, ni en talentos. Cada uno tiene algo que ofrecerle al Señor. Y eso significa, hermanos, que si no estamos en esa experiencia, no estamos edificando el carácter para la eternidad. ¿Y cómo vamos a subsistir por fe? Si vivimos es por vista y no por fe. Vamos a mirar, queridos, lo que dice al final. Voy a terminar de leer el párrafo que estaba leyendo de Patriarcas y Profetas. Dice, así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. ¿Cuál será el conflicto final antes de que se desate el diluvio? El mismo, hermanos, el mismo del tiempo de Noé, la ley de Dios. La ley de Dios. Dice, las profundidades de la tierra son el arsenal del Señor, de donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron con las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación. Ahora escucha, desde el diluvio, el fuego y el agua han sido los instrumentos de Dios para destruir las ciudades impías. Hermanos queridos, y aquí entramos de lleno a cuáles son las instrucciones que el Señor ha dado para estos últimos días, si queremos salvarnos nosotros finalmente y salvar y resguardar a nuestras familias para edificar un carácter para la eternidad. ¿Sobre qué van a caer los juicios de Dios de una manera especial? Sobre las ciudades impías. Ahora vamos a mirar qué dice el Señor. ¿Qué debemos hacer? Si en las ciudades, hermanos queridos, van a caer los juicios, entonces, según las instrucciones que Dios ha dejado para estos últimos días, ¿dónde deberá estar el pueblo cuando esto ocurra? El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Pues vamos a la palabra y vamos a mirar dónde deberá estar el pueblo de Dios cuando esto esté ocurriendo. Vamos a ir al libro de Mateo, nuevamente, Romanos capítulo
1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos rápidamente. Romanos 1, 17 dice allí algo interesante. Romanos 1, 17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a adquirir esa verdadera experiencia de fe en los últimos días? ¿Cómo podremos despegarnos de las cosas que se ven para vivir una experiencia de fe con las cosas que no se ven? Si a diario estamos minados por el diablo, dentro de las ciudades, hermanos, a diario el diablo nos bombardea para que nos deleitemos, para que a través de los sentidos Él pueda tomar el control de nuestra mente y no tengamos tiempo, no miremos lo que debemos mirar, no oigamos lo que debemos oír, no hagamos lo que debemos hacer. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que el cielo ha dado para que no caigamos en la garra del diablo y poder vivir una verdadera experiencia de santidad que nos habilite para dar ese fuerte clamor y preparar finalmente el mundo para la segunda venida? Pues vea lo que el Señor manda. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Estas son las indicaciones. Dice, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. Con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y de diversiones. Y hoy los que están en el campo anhelan venirse para las ciudades, porque el diablo tiene todo eso dispuesto aquí. Y son cautivados y miles están desertando. Y gloria al Señor, porque la inspiración dice que cuando esto ocurra se está preparando el camino para que los hijos de Dios salgan. Vamos a mirar qué dice. Y toda clase de recursos que dice que resultan excitantes. Dice, no, allá en las ciudades hay muchas oportunidades de tener y de gozar. Y así el enemigo, hermanos, tiene mentalizado a miles y muchos han vendido y se han vuelto a las ciudades y se han venido a las ciudades, los que no entienden el mensaje, los que no entienden las indicaciones de Dios. Pero los que están entendiendo y los que están despertando y están fuera, se quedan allá, se van a quedar allá. Y los que están dentro, finalmente van a salir a las indicaciones cuando el Señor les muestre estas verdades que les está mostrando a ustedes. Vea lo que dice. Vea lo que termina diciendo, mis amados. Tremendo este párrafo. Vuelvo a leerles. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. Con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y de diversiones. Y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando, escucha, no es coincidencia, hermano, está escrito, están llegando hoy a ser como las ciudades que existían antes del diluvio. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad, escucha, y hermanos, si estamos a las puertas, esto se escribió hace cientos de años atrás, y hermanos, estamos a las puertas de que eso se dé, y todavía no queremos seguir las indicaciones de Dios. Todavía decimos, no es tiempo, todavía no es tiempo de vivir la experiencia, de vivir esa experiencia. Hermanos, en base a lo que yo he estudiado, lo que les voy a mostrar, esta va a ser la experiencia que habrá de preparar a un pueblo para que subsista en esta etapa final de la historia de este mundo. Vea lo que dice acá, tremendo. Dice, por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen afuera de las ciudades. ¿Por qué? Por dos cosas, ya las miramos.
por toda la contaminación, por todos los privilegios, por toda la comodidad que nos lleva a no depender del Señor, a no vivir una experiencia de fe, es necesario hacerlo. Si no, no lograremos esa experiencia y por eso miles le van a dar la espalda al Señor cuando, en segundo lugar, la segunda preocupación del Señor es que ya, hermanos, el día idolátrico está impuesto en todo el mundo. Falta que se dé, el Señor dé el permiso para que el decreto mundial sea aprobado. No más. Pero dice que antes que llegue eso, el Señor amonesta a las familias del pueblo de Dios a que se trasladen afuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos, escucha, que ellos mismos siembran. ¿Por qué? Porque, hermanos, según las indicaciones, cuando esto sea una realidad, y cuando el papado junto con el poder político de Estados Unidos se unan para decretar leyes, para echar por tierra la ley de Dios y establecer este día como señal de autoridad, hermanos, dice que se nos prohibirá comprar y vender. Pregunto, ¿y los que no han salido de la ciudad, cómo van a comer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Quién les va a comprar lo que hacen? ¿Quién les va a vender? Si no toman la marca de la bestia, si no se someten ante las autoridades. ¿Qué irán a hacer entonces los que dicen ser llamado pueblo de Dios, pero que todavía viven en las ciudades, cuando este momento llegue? Ah, los que sigan las instrucciones de Dios no se venderán por comer algo, porque le vendan algo, porque le compren para obtener dinero. No se venderán porque ellos ya estarán subsistiendo y dependiendo del poder de Dios y de lo que la tierra produzca. Pues es lo que ellos han venido preparándose para cuando estos acontecimientos lleguen. Ah, pues dice allí, se trasladarán afuera a lugares apartados donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellos mismos siembren, para no depender del sistema de las ciudades. No podremos contar con los servicios públicos, no podremos, queridos, tener asistencia médica porque todo será controlado por el sistema. Ya no podremos contar con eso que tanto le gusta al hombre y que atesora. Hermanos queridos, seremos ya privados de todo. Y la pregunta es, ¿de qué vamos a subsistir? Si dependemos del sistema, si dependemos de lo que se ve y no del poder de Dios. Ah, pues vea lo que sigue diciendo las instrucciones de Dios. Dice, por esta razón veo la necesidad de que las familias se trasladen afuera de la ciudad. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Hoy vemos decenas de hijos que se están perdiendo dentro de las ciudades, queridos. Las amistades, los vicios, la música, lo que ven, lo que oyen, lo que hacen, las influencias, aún la salud se está perdiendo de una manera terrible dentro de las ciudades. Hoy respiramos solo humo contaminado. Ya el agua no es potable. En muchos lugares la gente se está enfermando de esa bacteria que está dañando el cuerpo. Y la mayoría dice que es porque el agua no es potable. Hoy los alimentos que se están cultivando y que están llegando aún, los alimentos naturales, hermanos, están fumigados, están trayendo terribles enfermedades. El diablo se ha metido aún hasta con lo natural porque él sabe que minando y destruyendo nuestra salud, destruye nuestro carácter y no estaremos preparados para subsistir en el día final. Por eso el Señor da instrucciones para su pueblo en los últimos días. Ellos deben aprender a cultivar sus propios alimentos. Y ahora vea lo que dice al final. De este modo podrán criar hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad, escucha, de apresurarse
a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Y algunos dicen, no, no, eso todavía no, no hablen de eso. Uy, no, no, no asusten a la gente. No, hermano, el Señor lo dice. Veo la necesidad y ella lo escribió hace 100 y pico de años. Y ahora que estamos ya a las puertas, hermanos, ¿y qué más? Porque dice que todas las cosas deben de estar dispuestas. El que no sabe cultivar, el que está acostumbrado a bajarse del carro en la puerta de su casa, el que no está acostumbrado a caminar, el que no está acostumbrado a un mosquito, al barro. Este fin de semana estábamos por allá en una vereda y hermanos, yo paro muy poco aquí. Me gusta ir mucho a las veredas, me gusta ir mucho al campo y de allá abajo y acá y de un lado a otro. Y hermanos, qué experiencia tan tremendo y estaba ese clima terrible. Me tocó llevarme las botas pantaneras. Eso iba ya con la motico, que es con la que me transporto para un lado y para otro y por allá hasta me caí en la moto. Por aquí tengo un golpe, pero bueno, el Señor me da recuperación. Pero hermanos, qué lindo ir a esos lugares, sacrificar la comodidad de las ciudades para ir a llevar el Evangelio. Qué lindo que todos nosotros fuéramos obreros activos en la obra del Señor, empeñados en servir a Dios a donde toque ir. No importa las condiciones, pero hermanos, si no estamos viviendo esa experiencia, queridos, cuando llegue la hora de la prueba, hermanos queridos, las comodidades y los privilegios de este mundo nos harán darle la espalda y entrar en apostasía delante del Señor en ese día tremendo. Así que mis amados, vamos a continuar ya para ir llegando a una conclusión especial que quiero llevarlos antes de cerrar definitivamente. Así que, mis amados, ¿cuál es la experiencia que debemos tener para entrar al arca final que será la Nueva Jerusalén? Pues es la experiencia, hermanos, de vivir una vida lejos de las ciudades, una vida conforme a la voluntad de Dios, un lugar donde la voz de Dios, y por eso cuando usted mira, los grandes hombres del pasado fueron preparados fuera de las ciudades. Y alguien dirá, bueno, y si el pueblo de Dios se va fuera de las ciudades, ¿quién va a amonestar las ciudades? Ah, vamos a mirar qué dice la inspiración. Vamos a mirar, porque hay algunos que dicen, no, no, todavía no es tiempo de salir de las ciudades. Eso es más adelante. Algunos dicen, no, debemos permanecer porque entonces, ¿quién las va a amonestar? Otros dicen, no, hay que salir de la ciudad, pero cuando la ley dominical llegue. Vamos a ver qué dice la inspiración en cuanto a eso, en cuanto a esos argumentos o en cuanto a esas excusas que se sacan hoy dentro del mismo pueblo de Dios. Dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, esto está en Eventos de los Últimos Días, página 81. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, necesitamos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc. ¿Y a quién prefigura Enoc? A los que han de estar vivos antes de la venida del Señor. O sea que él vivió las instrucciones de Dios, son las mismas para prepararnos para los eventos finales. Y Enoc vivió en los días antes del diluvio. Y dice que Enoc vivía fuera de las ciudades, pero descendía a amonestar las ciudades. ¿Cómo adquirió ese carácter para entrar al arca que está en el cielo, que es la Nueva Jerusalén y que fue llevado vivo? Él ya está disfrutando dentro del arca. Él fue trasladado a la ciudad vivo. ¿Pero cómo logró? Porque construyó el carácter. Viviendo, ¿y cómo lo hizo? Dice, tal como Enoc lo hizo, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hemos de evangelizar las ciudades desde puestos de avanzada. El mensaje de Dios, el mensajero de Dios dijo, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Hermano, yo no veo que haya que explicar esto mucho.
El Señor así lo dice claramente. El Señor lo dice claramente. No sé por qué como pueblo de Dios le colocamos tantos peros. ¿Y saben por qué? Porque nos gusta la comodidad y los privilegios que las ciudades nos brindan. Nos gustan las diversiones que la ciudad promueve y recuerde que esa es la estrategia del enemigo, hermanos. Y por eso miles están durmiendo en las iglesias, miles desconocen el mensaje de preparación, miles solamente se conforman con promesas falsas, con un mensaje a medias. Hermanos queridos, cuando el verdadero mensaje lo estamos olvidando y lo estamos dejando a un lado y la verdadera preparación y advertencia, no le estamos prestando atención. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Salir o huir? ¿Qué es más fácil? ¿Salir? Que usted salga hoy bueno, eh, hay un terreno, ahí está esta finquita, hay esto, aquello, usted escoger el terreno. Es más sencillo salir que huir. Pues saben, mis amados, los que no salgan a tiempo, si quieren salvar sus vidas y las de su familia, hermano, les va a tocar como a Lot. ¿Sabían que Lot recibió un mensaje de salir también de las ciudades y no lo obedeció a tiempo? En cambio, cuando recibió Abraham el mensaje de salir de la ciudad, de allá, de la ciudad de Ur de los Caldeos, él salió, pero Lot no lo hizo, porque él escogió, y recuerda cuando Abraham y Lot se separaron, ¿qué escogió Lot? Las ciudades de la llanura, donde había más comodidad, donde había más privilegios. Y muchos, léanse en ese capítulo, hermano, léanse en ese capítulo, Patriarcas y Profetas, acerca de cuando ellos se separaron. Hermano, dice que muchos en los últimos días no saben dónde colocan a sus familias. Y les va a pasar como a Lot. Hermanos queridos, porque escogen los lugares donde hay mayor vicio, mayor diseminación del pecado, mayores influencias de corrupción. ¿Y qué le dijo Abraham a Lot? ¿Han leído esa historia? Escoge tú, Abraham. ¿Y qué escogió Lot? Ay, lo más privilegiado, lo más cerquita, donde llegara el carro y la moto hasta la puerta de la casa. Y todo lo que era montaña, todo lo que era lejos de la ciudad, se lo dejó a Abraham. Y hermanos, qué tremendo. La experiencia de Lot prefigura la experiencia de muchas familias que se perderán en el día del fin, que pocos se salvarán y que tendrán que huir de las ciudades cuando la ley dominical llegue, porque esa será la última señal para que los que no han salido huyan. Y hermanos, la historia se volvió a repetir en el tiempo de Jesús, porque esta es una profecía que prefigura la destrucción de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo el Señor les dijo, salgan, porque esa va a ser destruida? Y ellos no. Ellos seguían en las liturgias, en los cultos, en las ceremonias, y no quisieron recibir la advertencia del cielo para salir. Pues hermanos, en los últimos días también, vea lo que dice aquí, en la página 103 de Eventos de los Últimos Días. Dice, no está lejos el tiempo cuando los primeros discípulos serán obligados a buscar refugio, como los primeros discípulos, seremos obligados, ya no podremos salir a nuestra comodidad, a nuestro privilegio de poder escoger el lugar, si tiene agua, si no tiene agua, mirar cómo es el terreno, que sea cultivable. Vea, dice acá, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como en el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que los primeros cristianos huyeran de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación
Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en los lugares apartados de las montañas. Hermanos queridos, llegará un tiempo en que ya ni siquiera podremos comprar y vender, no podremos ni siquiera vender nuestras propiedades. Tendremos que dejar las cosas porque no quisimos oír la voz a tiempo, no quisimos seguir las instrucciones a tiempo. Y muchos no saldrán. Hermanos, cuando miro yo la historia de Lot, dice que sus hijas que allá habían salido de la casa con su yerno se perdieron. Y saben, dice la inspiración que fue porque Lot dudó al mensaje de la salida de las ciudades. Él hubiera podido salvar a toda su familia y aún a vecinos y amigos si él no hubiera dudado al mensaje de salir. Tremendo, queridos. Si él no hubiera dudado al mensaje de salir. Vea, voy a compartirle ese párrafo, porque la Biblia también dice en el libro de Lucas que los días de la venida del Señor serán como los días de Lot. Así que la historia se volverá a repetir también como sucedió en los días de Lot. Pero en ese momento Lot no quiso salir cuando Dios se lo pidió. Vea, voy a compartirle ese pasaje que es tremendo y que tiene que ver con los días de Lot y cómo finalmente su familia casi toda se perdió. Dice, los ángeles manifestaron a Lot el objetivo de su misión. Vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido delante de Jehová. Dice, los forasteros a quienes habían tratado de proteger Lot, dice, le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar también a todos los miembros de su familia, que huyeran con él de la ciudad impía. Imagínense, le tocó huir, pero el mensaje ya había sido dado mucho antes para que ellos salieran. Pero él dudó, él no quiso salir. ¿Y saben por qué no quiso salir, hermanos? Por la influencia de su propia familia. Por la influencia de su propia familia. Por eso la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 10, versículos 37 en adelante dice que, hermanos, en los últimos días, quien ama más a padre, a madre, a hijos, más que a mí, no será digno de mí. Que los enemigos del hombre serán los de su propia casa en los últimos días. Por eso la importancia de consagrar nuestras familias, hermanos. Si no, ellos serán los mayores opositores de la verdad. Si no estamos llevando el mensaje del corazón de los padres hacia los hijos, esa es la obra de los verdaderos hijos de Dios en los últimos días. Si no, ellos se levantarán contra la verdad. Y vean lo que termina diciendo. Dice, la turba ya cansada se había marchado y Lot salió para avisar a sus yernos. Repitió las palabras de los ángeles, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esa ciudad. ¿Y qué hemos leído, hermanos? ¿Sobre qué van a caer los juicios finales que se avecinan? Sobre las ciudades. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el mensaje hoy? Salid de ella, pueblo mío. Hermanos, Babilonia está constituida por todas las ciudades del mundo que se van a arrodillar ante el poder político romano papal. Todo quedará bajo el nuevo orden mundial. Y por eso el Señor en Apocalipsis 18:4, el mensaje final del fuerte clamor es a los que todavía están dentro de las ciudades, salid de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. No sigas en esa condición. No solamente está hablando de lo espiritual, hermanos, también habla literalmente de donde estamos. Porque los que no salgan, queridos, finalmente serán apresados si son fieles. Finalmente serán encarcelados, serán privados de la libertad y otros muertos. Y vean lo que dice allí. Pero a ellos, a los yernos de Lot,
pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. ¿Y no les pasa a ustedes, hermanos, que uno le habla a la gente o a uno de los mismos hermanos, pilas porque esto y aquello? Y no, hermano, tranquilo. Uy, hermano, usted sí es alarmista, usted sí es esto, usted sí es aquello. Tremendo. Pues eso le decía los yernos a Lot. Dice, sus hijas se dejaron, escucha, sus hijas, las hijas que estaban por fuera de la casa, que estaban viviendo con sus yernos, se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Y allá murieron quemadas. Descendió fuego del cielo y fueron quemadas allá en Sodoma y en Gomorra. Dice, se encontraban perfectamente bien donde estaban. Tenían todo, comodidad, casa, privilegios. Y no podían ver señal alguna de peligro. Y hermanos, así, no, pero todavía, no, eso va más adelante, algunos dicen. No, vea, todavía tenemos libertad, podemos salir a donde sea, sí, hermanos, pero cuando llegue lo que va a venir, no nos va a avisar, va a venir repentinamente, y si no estamos viviendo las instrucciones que Dios ha dejado, hermanos, miles van a desertar en las filas del Señor, miles no van a tener la suficiente fe para huir, como finalmente le tocó a Lot, con un corazón entristecido porque finalmente su familia, la mayoría, incluyendo su mujer que salió pero se devolvió, hermanos, finalmente se perdieron. Tenían grandes haciendas. Vea por qué no salieron. Andaban bien, todo estaba normal, no veían ninguna señal de peligro, tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Y hermanos, el diablo nos tiene así. Y por eso la Biblia, la palabra del Señor dice, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice, cuando el mundo diga paz y seguridad, hermano, cuando el diablo nos tenga más envuelto en las cosas de este mundo, vendrá sobre nosotros repentina destrucción. Hermanos queridos, quiero cerrar porque el tiempo se me fue, pero quiero antes decirles algo. ¿Por qué debemos vivir la experiencia de salir de las ciudades, que es una de las instrucciones que el Señor ha dejado? Pero hermanos, salir de las ciudades no es salir por salir. Escucha, yo he visto muchas personas que han salido y se han devuelto. No es a las carreras, no es porque hoy escuchó a este siervo y entonces vendamos todo y salgamos alocadamente. No, hermano, ese tampoco no es el plan de Dios. Yo no quiero ser un alarmista, ¿sí? Como algunos han escuchado este mensaje y han dejado todo, han roto todo vínculo y no, 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 no. Vea lo que dice, cómo se debe hacer esto y con eso termino. ¿Para qué debemos salir? Primero, para fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cómo se edifica un carácter? Con una vida espiritual sólida. Y la instrucción de salir de las ciudades al campo, hermanos, es el lugar más favorable para tener una experiencia espiritual verdadera y completa con el Señor. Vamos a mirar si así lo dice. Vea lo que dice en el libro Hechos de los Apóstoles, página 120. Perdón. Historia de la Redención, página 120. Dice, no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. ¿Qué es lo que debe ser santificado si queremos tener un carácter semejante al de Jesús? El cuerpo, la mente y el alma. Dice, será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas.
y allí en el campo nos esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, al estudiar las obras de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Él. Tremendo, hermanos. Es ahí, en esos lugares, en medio de la naturaleza, dejando de contemplar las obras del hombre y empezando a contemplar las obras del Señor, donde aprenderemos grandes lecciones y nuestro carácter estará cada día más semejante al carácter de Jesús. Eso es lo espiritual. Ahora vamos a lo mental. Mensajes selectos, tomo 2, página 409. Si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible, y en especial los que tienen hijos, y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de pureza y sencillez. Escucha este párrafo. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en las ciudades. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad, mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y de los ruidos de la ciudad, del traqueteo y del bullicio de las tranvías y de otros vehículos, y tendrán mentes sanas, y resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Y la última, físicamente, cómo salir y seguir las instrucciones de Dios para construir ese carácter, para entrar al arca, cómo físicamente nos va a ayudar. Esto está también en Historia de la Redención, página 119. Dice, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para que abundantemente ejerciten en la práctica de hacer lo que debe ser hecho, y proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Tremendo. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición al contagio, al aire viciado, al agua impura, al alimento adulterado, a las viviendas oscuras, malsanas, atestadas de seres humanos, son algunos de los muchos males que se tropieza a cada paso. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades. Así que, mis amados, Dios quiere hacernos un llamado hoy. Es el momento de prepararnos realmente. Es el momento, queridos, de seguir las instrucciones de Dios. Quiero que vayamos a este último pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 26. Vea lo que dice allí. Este es el llamado para que oremos y para que Dios nos dé sabiduría. ¿Cómo salir? Hermanos, debemos salir con propósito. No es salir por salir. Debemos empezar a vivir la experiencia, hermanos, con Dios. Es a vivir una verdadera experiencia. No es a estar allá más afanados por hacer más allá. Algunos se han ido, hermanos, y se han ido a sembrar para hacer plata, y finalmente terminan peor. Yo conozco varias familias así. Ya no predican, no salen, no bajan a las ciudades. Se perdió el propósito. Hermanos, salir es con un propósito definido, es con un deseo trazado, con planes bien. No es salir al azar, no es vender todo y salir al azar. Ese no es el mensaje de Dios. Es pedir con oración la dirección hacia dónde, Señor, hacia dónde, y seguir las instrucciones que el Señor ha dejado en base a escoger el terreno. Ahí está escrito. Por el tiempo no puedo mostrarles el resto.
pero ahí está escrito, debemos saber qué terreno, que tenga agua, que esté en un lugar donde que la tierra sea cultivable, que esté en un lugar estratégico donde podamos bajar a amonestar las ciudades. Y vea, Isaías 26, Isaías capítulo 26, y con esto cierro, Isaías 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa mi indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella y no cubrirá ya más a sus muertos. Así que, hermanos, cuando llegue este momento, el pueblo de Dios, por eso dice que nos buscarán de un lugar a otro y no nos hallarán. Porque el pueblo de Dios estará resguardado fuera de las ciudades, mientras que viene la ira de Dios sobre el mundo, en especial sobre las ciudades. Ya el pueblo estará fuera, resguardado de esta terrible condición en la que va a caer este mundo finalmente, que quedará en las garras del enemigo cuando se termine el tiempo de gracia y de misericordia. Así que, mis amados, Dios quiere que nosotros, de una manera especial, prestemos atención a este llamado, queridos, que podamos de una manera especial decir: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi familia? ¿Vale la pena realmente seguir las instrucciones que tú has dejado para estos últimos días? ¿Vale la pena realmente obedecerte para construir un carácter? Y saben, hermanos, es en medio de la naturaleza, y fue la naturaleza la que utilizó, queridos, Noé. Fue la naturaleza la que utilizó para construir el arca. Pues, hermanos, en medio de la naturaleza el Señor nos llama también para construir un carácter que nos haga idóneos de entrar a esa arca que nos resguardará del segundo diluvio de fuego que vendrá sobre este planeta Tierra. La pregunta es: ¿creeremos como creyó Noé? O quizás nos va a pasar como a Lot, que tendremos que finalmente hacer las cosas a las carreras, y que posiblemente la mayoría de nuestra familia se pueda perder porque no quisimos oír la voz de Dios y las amonestaciones de Dios a tiempo, para que con sabiduría, con principios claros y definidos, podamos decir: por aquí es, hacia este lado, quiero habitar con mi hogar, quiero llevar a mi familia, para que podamos vivir una experiencia de mayor consagración, de mayor entrega, y preparar a mis hijos para que sean esos misioneros de los últimos días, no afanados por las cosas de este mundo, sino afanados por el reino de los cielos. Saben, hermanos, que la experiencia de Juan el Bautista debe ser la experiencia del pueblo de Dios de los últimos días. Incluso Juan el Bautista es el tipo, es una figura de Elías, ¿verdad? Es una figura de Elías. Y nosotros, queridos, nosotros somos el tercer Elías. Y si usted mira, la preparación de Juan fue la misma, la misma de Lot, la misma de Abraham, fue la misma. Dice: Juan se separó de sus amigos, de sus lujos, de su vida, para ir a vivir en el desierto. Se alimentó de una dieta puramente vegetal. La sencillez de su vestimenta, un manto tejido de pelo de camello, era un reproche para el lujo y la ostentación de su generación. Y también su régimen era un reproche para la glotonería que prevalecía por doquier. Hermanos, la historia se repite. El pueblo de Dios tiene que vivir esa experiencia. El mensaje de salud, el mensaje de la reforma pro salud, el mensaje del campo, es el mismo mensaje que recibió Juan, para preparar a un mundo para la primera venida del Señor, para preparar a su pueblo para la primera venida del Señor. Y nosotros, hermanos, somos llamados a preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahí lo dice, vea cómo termina el párrafo. Dice, esto está en el libro Maranata,
Dice: aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Dice: la obra de Juan fue predicha por el profeta Malaquías, pero también es la obra de nosotros para los últimos días. Dice: Juan salió con el poder y el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor y hacer volver a la gente a la sabiduría de los justos. Era un representante, escucha, de los que vivirán en los últimos días, a quienes Dios ha confiado las sagradas verdades para preparar a la gente el camino para la segunda venida de Jesús. Hermanos queridos, es tiempo de empezar a doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, muéstrame cuál es el camino. Quizás algunos no tienen recursos, pero cuando usted va y ahonda, dice que hay muchas personas que Dios ha tocado y que tienen pedazos de tierra dispuestos a aquellos que por fe quieren vivir esa experiencia de prepararse en ellos y preparar a su familia. Así que no, el problema no va a ser de recursos en los últimos días, es que yo no tengo a dónde irme. No, hermanos, el Señor dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya el Señor tiene dispuesto las bendiciones para que quienes desean vivir esa experiencia, si no tienen, el Señor abrirá puertas, pero necesitamos orar con propósito, necesitamos ordenarnos, necesitamos planificar cómo se va a hacer bajo la dirección del Espíritu Santo, y Él nos guiará a donde Él quiere que estemos para hacer la obra que Él desea que hagamos. Oremos para que Dios nos ayude desde ya y nuestras familias sean resguardadas, hermanos, desde ya de tantas tentaciones y tantas cosas que el enemigo hoy tiene dentro de las ciudades. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de meditar en este mensaje que nos ayudará, Señor, lo sé, para prepararnos para ese segundo diluvio que va a haber. No podremos entrar al arca celestial si primero no edificamos un carácter para entrar a ella. Y el medio señalado es las cosas de la naturaleza. Es un lugar donde tú deseas hablarnos, como lo hizo con Moisés en el desierto. Tuvo que sacarlo allá de Egipto, de Babilonia. Tuvo que sacarlo para aprender a oír la voz tuya, Señor, y desaprender todas esas costumbres paganas que había aprendido desde niño. Y poder ir y liberar al pueblo. Así somos nosotros llamados, Señor, a salir de las ciudades para consagrar nuestras vidas, nuestras familias, para tener caracteres santificados y descender a las ciudades para liberar de la esclavitud, del pecado y del engaño al pueblo que está todavía en Babilonia y que va a oír tu voz y va a salir y se unirá al verdadero pueblo de Dios, y habrá un solo rebaño y un solo pastor en el día final. Permítenos a nosotros, Señor, que ya hemos recibido esta luz, a actuar, pero no actuar como algunos lo han hecho y por eso se han chasqueado y finalmente han echado por tierra este mensaje, así como el mensaje de salud. Señor, cuando hacemos las cosas bajo tu dirección, nunca fracasamos, serán una bendición para nosotros. Pero cuando lo hacemos por impulso, porque otro lo dice, no. Señor, que sea bajo tu dirección, que tú nos dirijas con principios santificados y bajo lo que tú has dejado escrito. Y entonces, Señor, veremos las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Veremos, Señor, cómo nuestros hogares son santificados, nuestros hijos se convierten en verdaderos misioneros y finalmente aprenderemos a vivir por fe, como tú lo pides en los últimos días, que el justo por la fe viva. Permítenos vivir esa experiencia desde ya y empezar a hacer planes verdaderos y no esperar como Lot a última hora, cuando quizás ya sea demasiado tarde. En tus manos colocamos nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén.